Buenas tardes, Fabio. Gracias por estar aquí y regalarnos unos minutos de su tiempo. No, por favor. En el día de hoy puede hacerle una serie de preguntas vinculadas a la década menemista. Sí, Menem tuvo 2 mandatos en la Argentina. sí, El primero comenzó el 8 de julio de 1989 y el segundo finalizó el 10 de diciembre de 1999, sí, correcto. cumpliendo una década. Sí. Le pido que elija una palabra y explique el porqué para describir su experiencia durante esta década. La convertibilidad sería la palabra y fue un proceso que él implementó a partir del segundo año de gobierno, cuando lo pone al frente del Ministerio de Economía a Domingo Cavallo y aplicó una equivalencia de la moneda del peso argentino con el dólar. Entonces eso equivalía a un peso, un dólar, y duró durante toda la gestión de gobierno. Ok, muchas gracias. En una sola palabra, un desastre, desastroso fue las 2 presidencias de Menem fueron desastrosas. La primera un poco menos en relación a lo económico, la segunda fue un desastre. Menem privatizó todas las empresas del Estado, todo lo que era el poder que tenía el Estado para mejorar la infraestructura y mejorar la vida de los ciudadanos, que es el único objetivo. Menem lo destruyó, las vendió a multinacionales por muy poca plata, eran las joyas de la corona en ese momento, y aparte se llevaron todos los dividendos, no puso ninguna condición para que mejoraran la forma de vida de la gente en Argentina. Un desastre, un desguace total del Estado. El gobierno de Menem, típico gobierno peronista, pero de derecha, con ideología neoliberal, apuntado a la tendencia de esa década, la década de los 90, una tendencia neoliberal. Esa sería la palabra. Eso sería una definición de ese gobierno, de ese periodo de gobierno del peronismo del presidente Carlos Menem. Correcto. Además de esto, él antes de estar en el poder, él prometió un montón de cosas, como salariazos o una revolución, él prometió que iba a mejorar. Sí, eso fue solo parte de la campaña presidencial. Él tenía un eslogan que era salariazo y revolución productiva, que a partir del día 1 iba a poner el país de pie, y fue una gran mentira, gran mentira. En la primera presidencia, salariazo y revolución productiva, la gente lo creyó y apostó, y en la segunda nunca sucedió. Y en la segunda volvió a usarlo, pero la gente ya estaba cautiva de todos los créditos que había tomado, entonces se llamó el voto cuota. Nunca existió, la gente debía cuotas de cosas que había comprado, que se había tenido que endeudar, y estaba presa casi de ese voto. Nunca cumplió nada de lo que prometió, al contrario. Siempre Claro. gobernó para los ricos, hizo justamente lo opuesto a todo lo que prometió en campaña. Creo que la ideología de Menem es muy amplia y con el tiempo después lo fue demostrando. Me parece que en ese momento y después del problema que había heredado de Alfonsín y la hiperinflación, él encontró con el plan de Cavallo una forma de estabilizar la economía. Ahora, eso necesitaba tener un ingreso de divisas para sanear el déficit que tenía la gestión. Privatizó todo y la equivalencia del peso y el dólar hizo que la industria nacional prácticamente quedara destruida. Lo que pasa que durante los años de la gestión hizo ingresar divisas vía las privatizaciones, y después con lo único que seguía siendo rentable en el país, que era la producción de agropecuaria, y con eso sostuvo en el tiempo una gestión que no fue una gran gestión. Ahora no había demasiada ideología, aplicó herramientas o aplicó políticas de liberalismo. Lo que pasa es que destruyó la industria nacional. Presentándose como un partido peronista.
Sí, bueno, a ver, hizo todo lo contrario de lo que había dicho. Ha hablado del salariazo y de un montón de otras cosas, de la revolución productiva, y la realidad es que la revolución productiva no llegó, al contrario, desaparecieron muchas industrias y por otro lado tampoco existió el mentado salariazo. Salarios. En respecto a la honestidad de los gobiernos, lamentablemente, como se reitera en casi todos, siempre tuvieron alguna cuestión de corrupción. Fue de hecho juzgado y condenado. Después no fue preso por un tema de edad, pero un caso que fue el caso más puntual fue la venta de armamentos y el incendio del arsenal de armamentos en Córdoba, que fue muy criticado y estuvo teñido de corrupción y de mala gestión política, por ejemplo, entre otros. Bueno. Entonces, ¿cree que no fue para nada honesto, por lo que estamos... No, para nada no, hubo cosas bien hechas, hubo cosas mal hechas, de las cuales fueron algunas juzgadas, otras no. Las privatizaciones no fueron del todo transparentes. Lamentablemente, como en casi todos los gobiernos, como todos los gobiernos tienen alguna tendencia a salir de los procesos, a meterse con la justicia. A delinquir, básicamente. Sí, de no respetar la institucionalidad. Todos los gobiernos de la misma manera, todos tratan de ejercer sobre el poder propio en la justicia o en el poder legislativo, tener incidencia directa. Sacar ventajas. Correcto. Bueno, y ahora para finalizar, me gustaría hablar de los famosos indultos. Los indultos del gobierno de Menem. Fue un momento histórico, ese también que venía de, lamentablemente, volvemos a lo mismo, lo que dijimos, no respetar la institucionalidad. Lo que un gobierno le costó prácticamente todo, el gobierno del doctor Alfonsín le costó prácticamente todo el periodo de gobierno, tratar de buscar la justicia, la verdad, condenar a los crímenes de lesa humanidad que estaban comprobados por una justicia proba, por un tribunal, por una comisión investigadora como la CONADEP que estaba investigando bien y correctamente. Se logró un juicio justo y condenas adecuadas para pacificar el país y volver a la legalidad después de una etapa tan dura como fue la del proceso. Lamentablemente, Menem viene y borra con el codo lo que la justicia está dentro de las atribuciones del presidente, por supuesto, son atribuciones constitucionales, indultar. Pero yo personalmente en ese momento no estuve de acuerdo con esa medida. ¿Crees que esto fue beneficioso para la Argentina de aquel momento? Visto a la distancia, si te tengo que responder, hoy, 2020, no fue beneficioso. En ese momento, Menem lo que hizo fue quitarse de encima la presión que ejercían las Fuerzas Armadas respecto al juzgamiento de las juntas militares. Todavía había el ejército todavía tenía bastante influencia, había sectores políticos que todavía tenían vínculos con el ejército, y él lo que hace de esta forma es descomprimir la presión que esos sectores estaban ejerciendo sobre el gobierno. Con lo cual fue una solución del momento para descomprimir. Visto a la distancia, no terminó de solucionar el problema de lo que fue el juzgamiento de las juntas militares, porque todavía hay muchas cosas que quedaron sin resolver. Un desastre. Otra vez fue un golpe bajo a la sociedad que estaba en ese momento revolucionada, pero habíamos logrado como sociedad poner en la cárcel a los genocidas de una dictadura que se había llevado 30.000 personas jóvenes que querían a su manera algo mejor para el país, y habíamos logrado enjuiciarlos, habíamos logrado poner las cosas en su lugar, y Menem los terminó indultando para lograr una supuesta paz nacional. No hubo gestión, no hubo manera de llevar ese desacuerdo a otro arreglo. Realmente una vergüenza nacional e internacional, y un descrédito total.
como sociedad. Dimos muchos pasos para atrás con esa decisión. Bueno, muchas gracias por Nada. responder las preguntas. ¿Por qué? Espero que lo hayas pasado bien. ¿Qué te